Bueno, cordial saludo, tutor y compañeras del grupo 408. Me presento, mi nombre es Víctor Cifuentes, estudiante de psicología. Me permito presentar a mis demás compañeras, que es Laine Blandón, Erika Reyes y Heidi Borges, la cual pues vamos a hacer un trabajo colaborativo en la cual pues trataremos temas concernientes a la psicología social en Colombia, donde haremos como el recuento de tres lecturas que consisten en la constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Eso es la constitución, seguidamente la construcción y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Y tercero, eh, un recuento sobre la lectura del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia. Eh, Estas lecturas, pues la primera va a ser dirigida o expuesta por la compañera Laine Blandón, la segunda lectura por la compañera Erika Reyes y la tercera lectura por la compañera Heidi Borges, en la cual haremos unas preguntas y yo finalizaré pues con una síntesis del proceso que vamos a realizar. Entonces, le doy paso a la compañera Laine Blandón, que nos va a exponer su lectura. Enseguida, compañera. Compañero, buenas noches. Bueno, en el capítulo segundo de la Constitución y crisis de la psicología social, como área del conocimiento, básicamente nos habla pues del nacimiento de la psicología social, la cual surgió a principios del siglo XX y fue fundada en Estados Unidos vinculada al conductivismo. De tal manera, esta se enfatizó en estudiar la conducta observable desde una aproximación externa a la gente. Entonces, lo que básicamente hacían los psicólogos en esa época era simplemente mirar, observar a la gente, qué conductas hacían, qué comportamientos tenían. También se utilizaban los métodos experimentales, pues en trabajos de laboratorio, para intentar formular leyes generales sobre la conducta social. Desde esta perspectiva, eh, las leyes y la conducta social se desarrolló una disciplina empírica y experimental. Entonces se basaba más que todo empíricamente y experimentalmente, ¿cierto? Pues fue de esta manera abierta a métodos academicistas de la filosofía social a finales del siglo XIX y se basaba básicamente entre la interacción del hombre y el ambiente. En los años 1960 y 1970 entra pues en una crisis y la cual se da ¿por qué? Porque sus teorías no tenían validez y también sus experimentos pues no eran éticos. ¿Por qué no eran éticos? Porque estos experimentos básicamente lo que hacían los psicólogos era eh, obligar a las personas a que hicieran conductas que ellos pues no realizaban en su vida cotidiana. Y los efectos de esta crisis fue la pérdida de hegemonía conductivista. ¿Qué significa esto? Pues que ella perdió credibilidad que ante los gubernamentales, ante lo político, ella perdió como esa, como esa, sí, como esa importancia de ser psicología social. ¿Por qué? Porque no tenían validez sus teorías, porque sus experimentos eran fuera de contexto. Entonces, pues esto dio lugar como a la reorientación de la psicología hacia un estudio de procesos cognitivos. Entonces, se puede decir que los procesos cognitivos pues hicieron que esa crisis surgiera y que ya pues eso pasara a un segundo plano. Listo. Com- Compañera Lady, me gustaría saber cómo puedes comparar la problemática de la psicología social con respecto al enfrentamiento con otras ramas de la psicología. Bueno, pues yo la comparo con los diferentes continentes pues, mundiales. Puede ser pues el continente de Europa. Digamos lo que ese es un continente que está subdesarrollado, que tiene mucha más economía, que digamos ante la ONU es escuchado, es valorado, es de importancia. Y lo comparo con otros continentes, por ejemplo, de Asia, que ellos no tienen un buen desarrollo, no están evolucionados, entonces se puede decir así que no son escuchados, sino son valorados. Entonces hay como un desnivel ahí y una rivalidad entre países por quién tiene más territorio que otro, por quién tiene más economía, quién tiene más desarrollo. Entonces yo lo comparo pues básicamente con eso. Ok.
Continuamos con la segunda lectura, la compañera Erika Reyes. Listo, adelante, Eh, compañera buenas Erika. noches, buenas noches, compañeros y tutora. Bueno, la lectura a la cual voy a hacer referencia es la de Soto MR 2006, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica. La propuesta de Ignacio de Martín Baró desde la psicología social, Universidad Complutense de Madrid. Bueno, este texto hace referencia más que todo a la psicología social latinoamericana. Es lo que, digamos, Martín Baró en 1985 propuso o dijo que uno de los factores que contribuyeron a una creación de una nueva teoría psicosocial en Latinoamérica y en los pensadores latinos fue, digamos, la amenaza latente en las acciones o en sus pensamientos, ya que pues América Latina, por ser, digamos, un país, países donde están expuestos a guerras, a diferentes tipos de conflicto armado, conflictos sociales, esto hace que sus pensadores o sus psicólogos latinoamericanos, por lo general, pues siempre sean víctimas de cualquier tipo de amenazas por pensar de una manera diferente. Esto hizo que, digamos, ellos a raíz de esto empezaran a tener acciones y poder de conocimiento y empezaran a querer, digamos, eh, como inclinarse más por una psicología social latina, pero con un acercamiento más a la comunidad y a la problemática pues que se está viviendo en estos países suramericanos. Bueno, la identidad de las condiciones estructurales y conciencia social, que es a lo que hacía referencia de la problemática social en Latinoamérica, dio origen a los nuevos psicólogos latinoamericanos. Y por lo general, pues estos psicólogos, la mayoría eran de izquierda. Haciendo que tuvieran pensamientos como un poco más revolucionarios y pues que algunos, digamos, dictadores o políticos no estuvieran de acuerdo como tal, pues con lo que ellos o como, digamos, tenían una visión acerca de la psicología social, ya que muchas veces, pues, por el tema de desigualdad social o de injusticias, pobreza, pues que se vive mucho en países suramericanos, por tal motivo, por lo general, pues siempre eran como son muy amenazados y siempre se crea ese conflicto social con la psicología social en América Latina. Listo. Listo, compañera Erika. ¿Con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Bueno, yo la asocio mucho con el tema de los líderes sociales, digamos, en estos países latinoamericanos. ¿Por qué? Pues porque los líderes sociales siempre van a defender su pensamiento, derechos, como lo defendían pues los psicólogos sociales, tienen pensamientos, digamos, diferentes y siempre son víctimas por lo general de cualquier tipo de amenazas y los quieren silenciar pues de manera de amenazas hasta de muerte. Esto pues hace que, digamos, por parte de muchos líderes sociales o psicólogos sociales, pues dejen abandonados sus proyectos y terminen desistiendo. Es por eso pues que en América Latina se ve, pues no se ve tanto psicólogo como en países europeos. Vale, compañera, perfecta esa explicación. Entonces seguimos con la explicación y orientación de la lectura 3 a cargo de nuestra compañera Heidi Borges. Entonces, le cedo la palabra, compañera Heidi. Cordial saludo, estimada tutora. Agradezco el espacio que nos ha permitido para dar el análisis de cada una de estas lecturas. En la lectura 3 de Bocanegra 2017, el papel del psicólogo social en la realidad colombiana nos presenta la necesidad de estar conscientes del contexto social en el que se intervendrá. Contexto social como, por ejemplo, la cultura, las tradiciones. Sabemos que la cultura no es igual en Cartagena que en los llanos orientales. Las tradiciones cambian.
y todo este contexto debemos tenerlo en cuenta al momento de intervenir. También están las situaciones de violencia. Hay algunos sectores que han sido más afectados por la violencia y por la guerra a través de los años. Podemos comparar esto, por ejemplo, con la ciudad de Bogotá, el municipio de la Serranía de la Macarena, que ha sido un municipio muy azotado por el tema de la violencia, del enfrentamiento que hubo entre las FARC y el ejército colombiano, a diferencia pues de Bogotá, que es una ciudad mucho más poblada, desarrollada e importante ante los ojos de la nación y hace que esté un poco más protegida. Entonces, esto es otra comparación de contexto. Además de eso, también está el proceso de paz que se desarrolló al lado de la Comisión de la Verdad. Todo este proceso pues fue muy interesante porque dio el fin a esta guerra que duró más de medio siglo, que afectó a tantos habitantes de nuestra nación. Incluso pues sabemos que los más afectados fueron los campesinos, los de los extractos bajos, que vivían en el campo, que vivían de sus ganados, de sus cosechas, y que pues fueron desplazados. Muchos de sus hijas fueron abusadas sexualmente, asesinados, secuestrados, tuvieron que ir a las filas de las FARC para prestar este servicio a ellos, pero pues este proceso de paz hizo que todo esto cesara. También debemos ser conscientes que este proceso de paz ayudó a que el pueblo sanara un poco de todas estas problemáticas, pero no podemos ser ajenos a que el pueblo colombiano quedó muy dañado con, con este enfrentamiento que hubo entre la guerrilla, entre las FARC y el ejército colombiano. Aún hay víctimas que nosotros como psicólogos sociales somos los responsables de generar ese cambio en esos entornos. También está el contexto político. Actualmente los partidos de derecha, de izquierda, se ve muchísimo la corrupción, la credibilidad de la política, la credibilidad de la democracia ha menguado notablemente en algunos territorios más que en otros, pero ese es un contexto que se debe tener en cuenta. Además del contexto religioso, sabemos que Colombia es un país eh, muy religioso, la Iglesia Católica, iglesias cristianas, hay muchas denominaciones que influyen al momento de generar un trabajo social. Estos contextos nos ayudan a plantear la realidad contemporánea que enfrenta nuestro país y que frente a ella debemos tener una visión crítica y reflexiva que nos conlleve a alcanzar una formación completa de saberes teóricos y postulados frente a la psicología social con la finalidad de enfrentarnos a las problemáticas sociales con herramientas tangibles y eficaces, como es la evaluación, el diagnóstico, la contextualización, la intervención y posteriormente, pues, la supervisión, que se impongan frente a las distintas realidades sociales como es la pobreza. Sabemos que Colombia, pues, tristemente es un país que tiene altos índices de pobreza. Otra problemática es el desempleo que se vive, pues, eh, más específicamente por la clase social baja, extracto uno y 2, la discriminación que se vive por las orientaciones sexuales, por las clases sociales, también por la religión, también se vive mucha discriminación en Colombia por el tema racial. Otra problemática que enfrenta Colombia hoy en día es la adicción a las drogas. Sabemos que no tener un uso adecuado de estas sustancias psicoactivas es demasiadamente peligroso para cualquier persona, específicamente para los jóvenes que no tienen aún control y dominio de ellos mismos. Otro aspecto es la desigualdad entre clases sociales y posterior a esto, pues el subdesarrollo. Sabemos que Colombia es un país subdesarrollado, tristemente, como el resto, la mayoría de los países latinoamericanos que también presentan esta problemática y esto hace que realmente el trabajo social sea mucho más difícil al momento de ejecutarse. El papel del psicólogo frente a esta realidad contemporánea es de conocer, comprender y respetar las prácticas sociales y culturales que dan forma y valor a la vida social, para así identificar correctamente las problemáticas reales de la comunidad. Además,
se debe tener presente que las realidades sociales son cambiantes y que nuestro deber es acoplarnos al contexto que se presenta a través de la metodología y los marcos conceptuales que se suponen deben contribuir a la solución de estas problemáticas sociales. Bueno, compañera Heidi, y quería hacerle una pregunta pues breve, por favor, de pronto por el tiempo. ¿Cómo intervendría a un grupo social teniendo en cuenta el contexto cultural? Pues de acuerdo a la lectura que nos acabaste de explicar. Vale, yo plantearía cuatro pasos importantes o cuatro aspectos importantes al momento de intervenir. Uno es hacerlo a través del respeto por la cultura a la que se está interviniendo o al sector que tiene cierta cultura. El segundo sería conocer sus tradiciones para luego comprender las realidades sociales de la comunidad. Este aspecto es importante porque luego de comprender estas realidades sociales podemos intervenir de manera adecuada bajo el contexto estudiado y posteriormente pues dar las soluciones concretas, eficaces bajo el contexto estudiado, bajo el contexto cultural estudiado. Es decir, que para poder realizar una buena intervención debemos conocer antes de realizar esta intervención, porque podemos nosotros creer que esta es una problemática y en realidad no lo es, y pues generar un proceso que no va a ser muy efectivo en la comunidad, en este caso, estudiada. Muchas gracias, compañera, por su respuesta. Listo, pues bueno, ya para concluir esta sesión, primeramente pues agradecerle por esas explicaciones tan claras. Eh, para concluir, pues teníamos desde el inicio que básicamente íbamos a describir qué era la construcción y la crisis que tuvo la psicología social en el mundo. Eh, bueno, la construcción ya dentro de un contexto colombiano y qué papel ejercía el psicólogo en Colombia. Entonces, de acuerdo pues a lo que ustedes comentan, eh, la psicología social primero se basaba en algo empírico y experimental con las personas, lo que a su tiempo se le llamaba como hegemonía conductista, la cual tenía como una pérdida de credibilidad, ¿sí? Entonces, este desarrollo se fue dando a medida de que, de acuerdo a esos mismos experimentos que realizaban, iba cogiendo credibilidad y soportes jurídicos, argumentativos y demás. Pero también se tenía que basar de diferentes grupos sociales, de diferentes culturas y retomar de aquí y de allá para poder tener unos soportes más claros. Ya en cuanto al desarrollo, podemos concluir que se generaron muchos conflictos y desigualdades sociales, en la cual venía afectando directamente a líderes sociales, a personas con pensamientos diferentes sobre la psicología y demás. Ya en cuanto al desarrollo en Colombia, lo que nos exponía la compañera Heidi es que Colombia se llenó de diferentes culturas. Sabemos que para la parte de la Orinoquía es una, que en la central de pronto hay más culturas, la cundiboyacense y costeñas y demás, en la cual los psicólogos tienen que, digamos, primero ser muy como le dijera yo, o sea, tener en cuenta todo ese tipo de culturas, de religiones y demás. Casos puntuales, los de la guerra, precisamente pues dejó muchas muertes, había que atender a personas, familiares y demás que fueron afectadas por la guerra, también tener en cuenta su religión, sus culturas, sus costumbres y demás. Un papel demasiado importante el de un psicólogo en estas áreas, en la cual se tiene que empapar de muchas teorías que están en Latinoamérica, muchas teorías que están de todos los lados, para poder atenderlos de una manera muy efectiva y dar una solución a estas problemáticas que se presentan en Colombia y pues en nuestro entorno que pues no está muy lejano a nosotros. Esto pues no sería más. Primeramente, pues agradecerles a ustedes por su tiempo, por el espacio y
y a la tutora pues por ponernos estos textos en práctica que serán pues insumo para nuestro conocimiento como futuros psicólogos. Eh, Gracias y hasta luego, compañeras. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.